Buenos días. Buen día. Hola Juan Diego, buenos días. Buen día Karma. Hola Judith. A ver, os voy a ir saludando. Saludado. Molt bé. Buenos días. Uy, así me gusta, que entréis ahí en manada. Como si abriese la puerta de un aula y entrase toda la clase de golpe. Muy bien. Bueno, hoy voy a empezar así muy de golpe, porque tengo mucha cosa que comentar y luego se me acaba amontonando el trabajo al final y corro mucho. Y, por cierto, hoy he pensado hacer una cosa diferente. Bueno, diferente, a ver, tampoco va a ser nada innovador, se me ha ocurrido que voy a hacer la parte del webinar expositivo, la parte primera, lo que tenía pensado explicaros en relación al tema de la ecología emocional y las tutorías con los alumnos. Y después, justo cuando lleguemos a las 12:30, que digamos que es el tiempo oficial de lo que dura este webinar, cerraré y volveré a abrir. De tal manera que en ese segundo directo, los que queráis volvéis a entrar y me hacéis preguntas. Entonces ya en ese espacio os respondo todo lo que queráis en relación a lo que he estado hablando, o si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta respecto al tema de la gestión ahora con los alumnos, pues oye, encantadísimo. ¿Vale? Pero si os parece, lo hacemos así y luego me podéis preguntar cosas. Lo digo porque, como yo luego utilizo estos vídeos y los vuelvo a subir a YouTube, es para no tener en el mismo vídeo las dudas, ¿vale? Las pondré por separado. Dicho esto, y viendo que ya somos 11, a ver si vamos subiendo hasta 85, porque el primer día, cuando empezamos este sistema de dar clase, llegamos a ser 100 y pico, y esto yo veo que está yendo de capa caída, porque está ganando Netflix, el Zumba, los pasteles y, pues no sé, estar durmiendo a las 12 del mediodía, por ejemplo. Echa la puya, voy a continuar. Muchas gracias a los que habéis venido. O sea que calladitos durante 30 minutos. No, hombre, no. Yo quiero que me hagáis aportaciones por ahí, pero que las responderé después, ¿vale? Porque es que así veo que hay seres humanos allí sentados que tienen pensamiento respecto a lo que digo. O sea que ningún problema. Me vais hablando a través del chat y yo así voy contestando también en relación a eso. Venga, vamos a empezar. Cojo el gusanito y empiezo. Es verdad que últimamente cuando hago vídeos grito mucho. Mucho. Voy a intentar moderar mi tono. Si me escucháis muy flojito me lo decís. Aunque es verdad que no me voy a poder controlar, porque el que grita, grita. Bueno, pues decía yo que hoy voy a hablar sobre ecología emocional y tutoría. Lo primero que quiero hablar, o explicar o definir, es qué es una tutoría. Bueno, pues una tutoría es un complemento a lo que es meramente académico. A ver, es un sistema, un proceso que se hace de manera continua, sistemática y que se documenta. O sea, es importante que tengáis en cuenta que las tutorías deberían documentarse. ¿Por qué deberían documentarse las tutorías? Para poder tener un control, para poder hacer un análisis posterior, bla. Vale, la tutoría entonces digamos que es un complemento al proceso académico del alumno. Entonces, hoy, aunque el tema es la tutoría, el tema en realidad va a ser más bien la gestión emocional. Porque durante estos días, desde que dije que haría este webinar, muchos de vosotros os habéis estado contactando conmigo diciéndome, los alumnos ahora mismo están muy angustiados por todo esto que está pasando, ya están empezando a sentirse deprimidos, con un estrés importante, ansiedad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos propones? Las tutorías son horrorosas, se nos han convertido en pues eso, un momento de confesión del alumno, como quien se pone en un gran hermano frente a la cámara y dice ¡hola, súper! ¡Me siento fatal hoy! Bueno, pues esto es un poco lo que está sucediendo. Hemos llegado al momento gran hermano dentro de nuestra realidad, que es la que es. Estamos encerrados en una casa y nuestra única manera de comunicarnos con alguien es a través de una cámara. Por tanto, estamos en un formato gran hermano videoconfesionario. Y el que está al otro lado, cuando se es alumno, es el profesor, el tutor,
y es el súper, lo que se llamaba el súper en el Gran Hermano. Todos aquellos que no veáis Gran Hermano no pasa nada, ¿eh? O sea, yo tampoco es que lo vea, pero lo sigo, conozco. Total, vuelvo al tema. La tutoría. La tutoría, para que funcione, deben haber dos cosas que son fundamentales. El alumno se debe sentir confiado, debe tener confianza con el tutor, por tanto el tutor debe dar manga ancha a que se sienta cómodo, y después debe existir una comunicación fluida. La comunicación fluida viene dada por esa confianza que se le da al alumno. Por tanto, si no hacemos un escenario en el que el alumno se sienta cómodo, la tutoría será poco efectiva. La tutoría, su objetivo principal es diagnóstico. Diagnóstico en relación a los objetivos educativos del alumno. Es decir, qué está apoyando o qué está entorpeciendo el aprendizaje del alumno que tenemos. Ahora mismo está evidentemente entorpeciendo el aprendizaje de nuestros alumnos el hecho de esa obligación de estar encerrados en casa. Esa obligación, esa sensación opresiva, represiva, hace que cuando están intentando aprender o estudiar, se les va la cabeza a es que estoy encerrado. Esos pensamientos que nos roban al alumno del proceso educativo, podríamos llamarlos, porque son lo que son, secuestros emocionales. Nosotros mismos a veces nos secuestramos emocionalmente. Y de esto hablaré ahora dentro de un ratito, ¿vale? De momento dejadme que haga nada los primeros 4 o 5 minutos sobre lo que es meramente tutoría. Y se corta. Si os corta a los demás, os zola Belén. Vuelvo al tema. Total, decía que la tutoría es ese momento en el que nosotros podemos saber qué está pasando en la cabecita del alumno. Por tanto, ahora que estamos en esta situación de confinamiento y que somos profesores que tenemos que mantener el contacto con el alumno a través del dispositivo móvil, tenemos que estar muy abiertos a dar confianza y a que fluya la comunicación entre ellos y nosotros. ¿De acuerdo? Bien, he dicho que el proceso de tutoría se puede llegar a gamificar. Es decir, podemos introducir el elemento del juego para que el alumno se sienta un poco más enganchado a lo que le proponemos y nos comunique mucho más qué está sintiendo o qué le está pasando. ¿Vale? Sobre todo, un proceso de tutoría no es una terapia psicológica. Ponéroslo así a todos aquellos que tenemos la mala tendencia de querer utilizar el crecimiento personal en todas partes. No, en esto no. Un proceso de tutoría es una extracción de información en la que el alumno se siente cómodo. Extracción de información. Diferente es que utilicéis técnicas de lo que ya conocéis de crecimiento personal, que allí voy. O sea, es decir, un proceso de tutoría se puede gestionar como si fuese un proceso de coaching. Se establecen unos objetivos, se hacen unos indicadores de logro y se pone un sistema de recompensas. Entonces, el alumno y el tutor saben cuál es la línea que se debe seguir y cuál es el itinerario de acciones a cumplir. Por tanto, sí, una tutoría es como un proceso de coaching. Y hasta ahí lo que vendría a ser crecimiento personal. Después, programación neurolingüística. Obviamente puedes utilizar técnicas de programación neurolingüística durante tus entrevistas de tutoría. Son muy eficientes y yo siempre estoy de acuerdo con utilizar la programación neurolingüística porque para mí es importantísimo. Mindfulness. Bueno, pues si crees que las técnicas de mindfulness pueden servirle a tu alumno dentro del marco de la tutoría, pero mucho ojo, sobre todo, no hacéis terapia. Estamos haciendo un acompañamiento en la consecución de los objetivos educativos del alumno. Mera extracción de información. Vuelvo para atrás. ¿Qué más os iba a explicar? Que las emociones están presentes mucho en un proceso de tutoría. Por tanto, como las emociones son uno más dentro de esa relación que hay entre el tutor y el alumno y las emociones, pues creo que quizá antes de empezar a hacer toda una parafernalia de plan de acción o plan de acción tutorial, porque se llama PAT. Cuando tú tienes un alumno y tienes que hacer un informe respecto a su evolución, se llama PAT, plan de acción tutorial. Así es como se llama. Es el informe que se hace, donde se recogen los compromisos que adquiere el alumno, los
los compromisos que tiene el docente respecto a su proceso educativo, las acciones que pactan, el contexto donde se da, el momento del curso, ¿vale? Todo ese informe que se utiliza mucho más en secundaria que en otras ramas de la educación. En la educación de adultos no se da, o sea, no se utiliza, no se hace un PAT en un certificado de profesionalidad, porque obviamente, como tenemos alumnos que como mucho están con nosotros 6 meses, pues hombre, no se hace, ¿de acuerdo? El PAT se utiliza más en el sistema de la educación reglada. Decía yo que tenemos ahí el potipoti este de tutor, alumno, emociones. Estas 3 patas. Y eso me lleva a hablar de una cosa. Cuando nosotros nos pongamos a hacer una tutoría, tenemos que tener un poco de guía de lo que queremos trabajar. Como estamos hablando de emociones, las emociones que entorpecen el aprendizaje del alumno, vamos a hacerle copartícipe del diseño de su equilibrio emocional. Y esto es muy importante. Y ahora empieza, o sea, la parte buena e importante de este webinar. Todo lo anterior es lo que viene siendo pedagogía y parte muy técnica. Ahora nos vamos al tema práctico, el de cómo lo hago. Bien, yo si tengo un alumno al que tengo que ayudar a que alcance sus objetivos educativos, lo primero que tengo que saber es si está bien o está mal. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Lo más sencillo, si está bien o está mal. Y claro, si no lo sabe él, ¿cómo me lo va a decir a mí? Por tanto, lo más importante es que el alumno sea consciente siempre de su estado emocional. Y nos viene la palabra esa de autoconocimiento. Bueno, pues hay gente que puede morir sin conocerse a sí misma. O sea que está muy bien que ahora, ya, en esta situación que nos obliga a mirar un poco hacia adentro, utilicemos este escenario de confinamiento para echar la mirada hacia adentro. Todos, incluso los adolescentes. Los adolescentes necesitan guía para eso. Necesitan que les expliques que este momento de introspección es bueno para su futuro. Porque las personas que son capaces de coger la mirada que tienen puesta hacia adelante, voltearla y mirarla a su interior, son personas que después tienen mucho éxito profesional. Porque saben qué necesitan, saben lo que sienten, saben lo que los demás sienten. Por tanto, se pueden amoldar a todo tipo de situaciones. Y voy a lo más práctico. Quiero que cuando tengáis una tutoría, habléis con el alumno y le planteéis que su equilibrio emocional depende de un taburete de 3 patas. Le decís, mira, lo que a ti te pasa es como si tú fueses un taburete. Un taburete que tiene 3 patas. Si el taburete no tiene las patas equilibradas, no te sientas y te caes. Estas 3 patas de tu taburete son tú, los demás y el mundo que os rodea. Por tanto, ahora, en una situación de encierro en un piso con la familia, estás tú y lo que sientes por dentro, están los que están viviendo contigo y te soportan, la relación que tú tienes con esos que están contigo y te soportan inmediatamente juntos, y el mundo que existe más allá de vosotros, fuera de ese piso. Esas 3 partes te pueden estar generando muchas sensaciones y sentimientos encontrados. Tú puedes estar bien contigo mismo, pero muy mal con los demás. Cuando estás muy mal con los demás es porque estás mal contigo mismo. Por tanto, la pata más importante eres tú. Hay que ver qué te está pasando. Bien, los alumnos, pues evidentemente, cuanto más jóvenes, menos entrenamiento emocional tienen. Así que habrá que explicarles qué son las emociones. Yo os aconsejo que o bien les digáis que descarguen la tabla periódica de las emociones, donde están todas, o bien aquello que ya os enseñé en otro vídeo, que era la rueda de las emociones. ¿Vale? Aquí están todas. Aquí están todas. No las vamos a mirar ahora porque evidentemente las veis del revés, pero esto para ellos como guía es importante, porque les va a dar el vocabulario. A veces les pasa que no saben expresar qué es lo que están sintiendo, porque no tienen la palabra, porque no la conocen. Sin embargo, la sienten porque lo están experimentando. Cuantas más palabras les ayudemos a tener en relación a las emociones, yo digo que esto es vocabulario emocional, más sencillo será que nos comuniquen qué les está pasando. El objetivo, recordar, es saber qué les pasa para ayudarles a superarlo y que se puedan centrar en los estudios. Más allá de ello, cuando les hayamos ayudado a entender ese taburete emocional, las 3 patas, yo, los demás, el mundo, y que esas 3 patas generan sentimientos,
hay que aprender a gestionar esos sentimientos, obviamente. Y ahora ya quiero empezar a hablar de un concepto, que es el que quiero que se os quede. O sea, este webinar para mí es súper importante para dejaros 4 palabricas. La primera ya ha sido el equilibrio emocional, la técnica del taburete de las 3 patas. Si entendemos que esas 3 patas nos van a dar estabilidad emocional, tenemos mucho ganado. Por tanto, el alumno, punto 1, debe conocerse bien a sí mismo. Vosotros como tutores tenéis que enseñarle herramientas para que se autoconozca. Ya sea el DAFO, ya sea, pues no sé, la ventana de Johari, o lo que os voy a decir ahora, el diario emocional. Pero el diario emocional lo trataré ahora en un momentito. Venga, hemos hablado del vocabulario emocional. Importante, hay que tener claras cuáles son las emociones que existen y que el alumno interprete si las ha vivido o no. Estaría bien que intentase con esa rueda de las emociones o esa tabla periódica de las emociones identificar todas, como si fuese un bingo. Yo en mi vida he vivido esta, no he vivido esta, o no creo haber vivido esta. ¿Vale? Que haga un poco inventario. Yo digo que eso es inventario emocional. Para poder hacer el inventario emocional, obviamente necesitas vocabulario emocional. Bien, cuando el alumno ya tiene claro todas las emociones que existen y cuáles ha experimentado y cuáles le quedan por experimentar, digamos que ya está en un punto óptimo para empezar a buscar y para empezar a ordenar. Bien, voy a pasar al término ecología emocional. Este es muy importante, porque ahora de hecho está muy de moda el concepto de la ecología emocional. La ecología emocional es... Bueno, voy a hacer la definición de ecología así un poco por encima. La ecología se podría considerar que es la ciencia que estudia a los seres vivos y el ambiente en el que están y cómo se relacionan con el ambiente que les rodea. Las energías, bla, 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 ¿vale? Teniendo en cuenta que ecología es un ser vivo en un ambiente y cómo se relaciona, ¿no suena que es un poco el taburete de las 3 patas? Yo, los demás, el mundo. ¿Es ecología? Bien, teniendo en cuenta ya lo que es la ecología, poniéndole la palabra ecología emocional es cómo yo y mis emociones nos relacionamos con los que nos rodean. Los más inmediatos, obviamente, son los que están en nuestro domicilio y más allá de ello, la sociedad, el mundo. Bien, las emociones. Las emociones son energía, o sea, son pura energía. Y aunque yo sé que hay gente muy purista que dice, ay, no existen emociones buenas, no existen emociones malas, todas son positivas. Sí, obviamente, todas son positivas, todas son necesarias. El ser humano necesita todas las emociones. Yo, para ser prácticos, las voy a tildar de positivas y negativas, porque obviamente, desde lo cotidiano, si tú tienes hijos y tu hijo tiene ira y rabia, tú la vas a considerar como una emoción negativa en tu domicilio, obviamente. Por mucho que nos pongamos súper hippies y súper, ay, sí, claro, debe experimentarla. Sí, 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 me gustará a mí verte cuando veas a un adolescente que tienes encerrado en tu casa 15 días, 20, 30, con una ira que no puede con ella. O sea, evidentemente, tú no quieres esa energía en tu casa, tú no quieres esa emoción en tu domicilio. Es que ni siquiera él quiere estar experimentando eso. Por lo tanto, como tutores, hemos de saber hacer canalizar al alumno esos estados emocionales hacia otro tipo de energía, ¿vale? Las energías negativas hacen que el alrededor sea negativo. Por lo tanto, hay emociones que son malas para el ambiente. O sea, si en un domicilio no existe una emoción positiva durante mucho rato, aquello se acaba cargando y todos los que viven en la casa acaban mal, porque se contagian las malas energías, se contagian las emociones negativas. Si tú eres una persona feliz, eres una persona positiva y se lo traspasas a los que tienes alrededor, obviamente, ¿qué pasa alrededor? Porque tendrás un ambiente bastante positivo. Si tú eres tremebundo, amargado y negativo, ¿qué vas a hacer? Que los que están a tu alrededor se cojan a esa energía que estás dejando. Por lo tanto, ecología emocional es coger todo aquello que no es positivo y reciclarlo para que sea bueno. Y ahora os voy a dar la técnica de las 4 R's. La técnica de las 4 R's en relación a la ecología emocional es súper importante. O sea, a mí me chifla porque es coger, yo digo, voy a hablar así muy... Bachase barrué. Coger toda la mierda que tienes dentro, reciclarla para que valga para algo. ¿Vale? Y esto es 4 R's. La primera de ellas, reducir las emisiones.
Hombre, si tú estás, como os decía, amargado de la vida, emitiendo negatividad todo el rato, pues evidentemente estás haciendo una emisión de energía negativa. Pues para que esto se pueda solucionar, hay que reducir las emisiones. Es la primera R. La segunda R. La segunda R será, lógicamente, ¿cuál será? Será reutilizar. Reutilizar las emociones que tienes para una cosa distinta. Si yo siento ira, estoy cabreado, cojo, giro esa energía y hago algo. O sea, utilizo mi ira, canalizo mi ira para algo creativo, por ejemplo. ¿Sabéis esos momentos que hemos visto en películas de pintores que son intensos, que hacen ¡ah! ¡ah! O sea, dejo la ira en el cuadro. Bueno, pues dejo la ira en el cuadro, la dejo bailando, la dejo saltando, la dejo escribiendo, la dejo comunicándome en un vídeo. Deja salir la ira, transfórmala en otra cosa. Transfórmala en creatividad. Por tanto, ya tenemos la segunda R, reutilizar. Bien, y ahora vamos a coger la tercera. La tercera es reciclar. Bien, si yo tengo energías, emociones que no son muy positivas o que no me contribuyen a lo que yo quiero, que es estar bien, tengo que coger y transformarlas, ¿no? Viene a ser lo mismo que reutilizar. O sea, reutilizar en sí, aunque os lo he explicado como reciclar, es coger cosas que ya tienes y usarlas de nuevo, pero de una manera distinta. Sin embargo, reciclar es coger algo y transformarlo para otro uso. ¿Vale? Esta es la diferencia. Pueden parecer muy parecidas, pero no, esta es la diferencia, ¿vale? Después, si tenéis dudas, me preguntáis y acabamos de aclararlo. Por último, la última R de todas es obvia, que es reparar. Si tú, con tus emociones, con tu carácter, con lo que haces, has hecho cosas a tu alrededor que han causado un malestar, debes repararlo. Repararlo con una conversación, con una disculpa o con algo. Con un hecho, con algo. Cuando hayas sometido al alumno a ese espejo, que digo yo, lo has puesto frente al espejo, empezará a fluir. Empezarán a fluir las cosas. Y esto, hasta aquí, digamos que es la parte súper bonita. Que por cierto, hoy no estoy controlando el tiempo y no sé ni qué hora es y no sé si me estoy extendiendo mucho. Momento. Bueno, pues decía que si nosotros en nuestros procesos de tutoría les enseñamos a los alumnos a tener emociones sostenibles, la ecología de las emociones en su hogar será otra. Entonces, rebobino un poquito. He dicho que para que el alumno se nos confiese, le tenemos que dar confianza. Y para que se exprese, tenemos que dejar que se sienta cómodo. Por lo tanto, y esto ya es muy espinoso, porque los docentes a veces tenemos la manía de cuando nos están explicando algo, intervenir haciendo un juicio. No hagáis juicio. Y más en estas fases de confinamiento. Dejar que se expresen, que hablen, que digan lo que sienten, lo que les parece, lo que están pensando. Incluso si quieren utilizar insultos, que lo hagan, porque saldrán de dentro, ¿vale? Dejad que se expresen, no pongáis barreras, no hagáis juicio, porque todo eso que os van a revelar en, digamos, confesión, es información valiosísima para vosotros, para poder trazar vuestras estrategias, para poder pensar cómo vais a poder ayudarles como tutores. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de la tutoría. Generalmente se suele hacer de manera presencial. Ahora las estamos haciendo a través de videoconferencia. Cuando estamos juntos, es muy fácil observar al otro y ver sus posturas, observar la parte de abajo del cuerpo, todo el cuerpo en sí. O sea, cuando estamos hablando con alguien presencialmente, tenemos mucha más información. Por lo tanto, el lenguaje no verbal durante una tutoría es fundamentalísimo. Ahora, en las videoconferencias, lo hemos perdido un poco. Por tanto, hemos de poner nuestro foco de análisis del lenguaje no verbal en el discurso, principalmente. Hemos de estar bien atentos a lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y qué palabras subyacen bajo lo que nos explican. Porque eso es el lenguaje no verbal del discurso. Y ahora, en la etapa de separación física, es súper importante. Debemos también estar muy atentos a la expresión facial. Ahora la expresión facial es fundamental. El movimiento de las manos. Todo eso, la postura.
Todo eso ahora es información, información de la que necesitamos. La necesitamos toda para poder saber qué está pasando en la cabeza del alumno y para poder ayudarle. Por tanto, ahora os voy a proponer una cosa. Aunque hoy en día se ha extendido muchísimo la videoconferencia, el vernos las caras, también podemos decidir decirle al alumno qué le apetece. ¿Te apetece que hagamos una tutoría por videoconferencia o prefieres que la hagamos por teléfono, sin vernos? ¿Cómo te vas a sentir más cómodo? Lo digo porque esto a veces no os lo habéis planteado, quizá, porque ahora parece ser que tienes que verte. Y no tiene por qué. O sea, la conversación telefónica es tan útil como la videoconferencia, da igual. A lo mejor el alumno se siente más cómodo en pijama, tirado en la cama, así, con los ojos cerrados. Eso en un vídeo o en una videoconferencia no lo puede hacer. Por lo tanto, si lo que queremos es que se sienta cómodo, que se abra y que comparta con nosotros lo que le está sucediendo, pues obviamente tenemos que ofrecerle la oportunidad de que eso suceda así, ¿vale? Vamos a otra cosa. Y ahora me voy ya directamente a lo que yo le propondría a unos adolescentes si soy su tutor. A ver, el uso de las nuevas tecnologías. Eso es muy bonito, ¿no? Pero en realidad podemos decir que los adolescentes ahora mismo tienen Instagram o TikTok. Bueno, Snapchat y todas las demás. Pero vamos a centrarnos en TikTok o Instagram. Y de hecho nos vamos a centrar en Instagram. Yo, para saber qué le pasa al alumno, le propondría lo siguiente. Un pequeño proyecto, un pequeño juego, un pequeño momento creativo. Le explicaría, evidentemente, que existió una niña que se llamaba Ana Frank y que estuvo encerrada mucho tiempo. Que en aquel momento el exterior era una amenaza, como ahora mismo es para nosotros el exterior. Y ella era una adolescente. Ella pensó, o para expresarse, para dejar salir lo que tenía dentro, utilizó el recurso del diario. Hoy en día, esto del diario parece que sea como muy repipi, pero lo podemos transformar en algo actual. Los adolescentes en sí tienen un diario, tienen su Instagram. Ellos van poniendo su vida en fotografías, van escribiendo algún texto o alguna frase reveladora. Entonces, utilizando este recurso, el recurso del Instagram, y centrándonos en la historia de Ana Frank y su diario, os voy a hablar de... Hay una herramienta de evaluación que se llama el diario de clase, en la que tú le vas pidiendo al alumno que exprese lo que quiera expresar. Y eso se evalúa. De hecho, me gustaría que miraseis una película que si no la habéis visto es muy buena, se llama Diarios de la calle, en lo que una profesora que se fue a dar clases a un instituto de un suburbio conectó con el grupo de los alumnos y con sus historias a través de lo que escribían en sus diarios. Ella les dio unas libretas para que cuando quisiesen y explicasen lo que les diese la gana, fuesen poniendo y ella evaluaba respecto a lo que le iban explicando en ese diario. Ahora yo, si tuviese alumnos adolescentes, les propondría un juego. Les diría, cread una cuenta de Instagram. Una cuenta dedicada solo a este proyecto que vamos a utilizar. En esa cuenta de Instagram solo vamos a estar como seguidores yo y vuestros padres si es que tienen cuenta de Instagram. Nadie más. Va a ser una cuenta solo dedicada a hacer este experimento, este juego. ¿Qué quiero que hagas con esa cuenta de Instagram? Quiero que diariamente hagas una publicación de alguna foto de lo que te está sucediendo en ese confinamiento, o un vídeo, o lo que te apetezca expresar. Tal cual te venga un pensamiento y te apetezca compartirlo, estoy muy cabreado. Y haces un vídeo explicando que estás súper cabreado y lo cuelgas. ¿Ves una película que te está tocando lo más grande por dentro? ¡Oh! ¡Pum! Foto. Me ha encantado la película. ¿Por qué queremos esto? Porque en realidad lo que le vamos a pedir al alumno es que cuando finalice ese diario en el Instagram, esas experiencias que vais recogiendo cada día en el Instagram, las va a encapsular para que su yo del futuro, un yo de 20 años adelante o 30, pueda revisitar todo aquello que le pasó en el confinamiento. Que pueda ver cómo se sentía día a día, lo que fue pensando. Pues mira, aquella mañana me levanté cabreadísimo y decidí grabar un vídeo. Le hice una fotografía a la ventana, porque el sol que estaba afuera, al contrario de hacerme sentir bien, me hacía sentir mal. Porque yo estaba dentro, porque yo quería estar fuera. O sea, todo eso que se les está quedando dentro porque no lo pueden compartir, volcarlo en un proyecto diario a través de Instagram, cuenta cerrada, es decir, vuelvo de nuevo, que el alumno abra un Instagram, que te deje permiso a ti como profesor y a sus padres
para que seáis los responsables de lo que suceda allí. Reglas. Las reglas son que diariamente una publicación. Y si quiere, más, pero como mínimo una. Una con contenido suficiente. Una que hable de un tipo de emoción que sienta. Si quiere mirar la tabla de las emociones, de la tabla periódica de emociones o la rueda de las emociones, que la mire y que diga, pues hoy me siento súper contento. Es un diario que le va a servir a modo nostálgico. Cuando pueda revisitar eso, y después el pacto es que se borre. Se puede descargar la cuenta entera, se la puede guardar en un archivo y la cuenta de Instagram la haremos utilizado a modo de diario. Ya está. El docente puede evaluar todos esos contenidos y a modo de proyecto puede pues poner nota. Puede poner nota de la originalidad, la profundidad del análisis crítico que está haciendo respecto a la situación que tiene alrededor. Si es posible que le ponga salsa, o sea, es decir, que nos hable de lo que siente respecto a los que están en su casa, que nos hable de lo que siente respecto a lo que hay ahí fuera, que nos hable de lo que tiene por dentro. Es decir, de nuevo estoy diciendo el taburete de las 3 patas. Que lo utilice como guía. Le explicamos qué es el taburete y que lo utilice como guía. Que cada día nos explique un poquito. Pues mira, hoy hablo de mí. Mañana hablo de los que están conmigo. Otro día hablo de los que están fuera. Y así va a ir tejiendo, va a ir construyendo una historia personal guardada en su diario. Eso, cuando lo miremos pasados 10, 20, 30 años, es importantísimo porque nos da información de quiénes fuimos, cómo nos fuimos construyendo y los que somos ahora. Yo, en el instituto, sí que es verdad que hacía un diario y tengo cosas escritas de aquella época y me encanta mirarlo ahora para decir, madre mía, pero qué equivocado estabas en aquel momento. O hay que ver en el contexto de lo que te sucedió, aquello era congruente, pero claro, ahora que estás donde estás y sientes lo que sientes, bueno, pues entiendes la perspectiva de aquello. O sea, es importante ese momento de introspección del alumno. Y os quería decir otra cosa antes de irme. Cuando hagáis una videoconferencia con los alumnos, tened en cuenta que existe un concepto que se llama lag, retraso. Hemos de explicar las reglas del lag. Puede que yo te hable y que tú me quieras hablar y que nos enganchemos. ¿Qué pasa? Que eso es un torpedo para nuestra comunicación, una distorsión directa. Yo le propondría al alumno, vamos a establecer un sistema walkie-talkie. Yo hablo y cuando acabe, hago así y hablas tú. Cuando tú acabes de hablar y hayas dado por finalizada la palabra, el discurso que tienes, y hablo yo. Nos hemos de dar reglas visuales dentro de la conferencia, porque no siempre es fluida. Y al final eso acaba cansando. Te resta las ganas de hablar con la gente a través de la cámara, porque no tienes el diálogo. Hay que aprender a hacer esos espacios en la comunicación. Son importantes. ¿Vale? Bueno, pues nada, hemos llegado a las 12:32, me he pasado 2 minutillos, pero bueno. Y ahora hacemos lo que os he dicho. Voy a cortar esta comunicación, me dais 1 minuto, vuelvo a entrar, y todos aquellos que queráis entrar y hacerme preguntas, me las planteáis ahora y hablamos un poco respecto a lo que queráis que hablemos. ¿De acuerdo? Venga, un besito, muchas gracias por haber venido a visitarme hoy y a escuchar esto de la ecología emocional y las tutorías. Y la semana que viene os avanzo que el día 23, el próximo jueves, a la misma hora, a las 12, estaré aquí haciendo para Pimec un especial Sant Jordi. ¿Por qué digo un especial Sant Jordi? Porque este jueves no voy a hablar de cosas de docencia. Voy a hablar sobre el sector editorial y las luces y las sombras del mundo de los escritores y del mundo de las editoriales. Desde mi experiencia, yo he sido editor y además también soy autor, soy escritor. Tengo perspectiva y información bastante jugosa respecto a este tema. Así que yo os aconsejo que os conectéis el próximo jueves en este webinar, en este directo que hago para Pimec, porque voy a revelar detalles muy morbosos y cotilleos respecto al mundo de los libros. Nos vemos en el webinar que haré ahora de respuestas, ¿de acuerdo? Un besazo.